mediación en Graners está muy basada y muy centrada en la educación en los nuevos lenguajes contemporáneos. Nosotros para poder llegar y mediar con ese público que no sabemos si en un futuro va a querer venir a los espectáculos, pero que está presente en la ciudad, creamos dos grupos. Un primer grupo le llamamos encuentros escénicos y al segundo grupo le llamamos comunidad. Los nombres son importantes porque definen a los grupos y han pasado por diferentes nombres. Por ejemplo, el de encuentros escénicos lo llegamos a llamar interdisciplinares, observación. ¿Por qué? Pues porque ese grupo va a conocer los procesos creativos de las compañías, va a observar desde lo que la propia persona trae consigo, no pidiéndole a lo mejor que mire desde una sabiduría escénica, sino desde su propio conocimiento. Con esas sesiones de procesos, de conocimiento de los procesos, se hace una tertulia, se pone en común, se reflexiona conjunto y se creará una instalación de audio que se mostrará en cada una de las puestas de escena, en los vestíbulos, en los zaguanes, antes de entrar. Ese grupo de encuentros es muy interesante porque va a ser el mismo grupo que va a ir a todas las residencias. Hemos tenido una aceptación inmensa, casi hay 40 personas inscritas. Es imposible que los 40 vengan, ¿no? Se van a hacer grupos más reducidos. Pero vemos ahí un interés muy grande en la población, en la ciudadanía, por conocer no solamente el espectáculo, sino cómo eso se hace, cómo se trabaja, cómo trabajan los lenguajes contemporáneos. Luego, por el otro lado, tenemos otro grupo, que es el grupo de la comunidad. Ese grupo de la comunidad tiene un vínculo con la sala, un vínculo bien por residencia o por que habita el barrio o el espacio próximo a la sala. También puede ser que esas comunidades tengan un vínculo con la temática de la pieza que se va a trabajar. ¿Qué vamos a hacer con esa comunidad? Pues ahí sí que vamos a trabajar la temática y la vamos a trabajar a partir no de la pieza escénica, sino de un detonante que puede venir del lenguaje artístico o de dinámicas de la animación sociocultural, porque no debemos olvidar que la mediación sociocultural bebe y viene de la animación sociocultural. Esa comunidad es interesante porque es muy diferente al grupo de encuentros escénicos. Esa comunidad es probable que nos encontremos con personas que nunca han venido a ver una pieza de artes escénicas de este lenguaje contemporáneo, puede ser que nunca vengan a verla, pero lo que a nosotras nos interesa es que no vean tan alejado ese lenguaje, porque somos contemporáneos, ¿por qué no entendemos el lenguaje de nuestra época?